Ellos no te amaron a ti. Ellos amaron como les hacía sentir. Y en el momento en que tú comenzaste a ver a través de ellos, ya no pudieron soltarte. No fue por amor. No fue por conexión verdadera, sino por necesidad pura y desesperada de supervivencia emocional y psicológica. Y si alguna vez te has preguntado por qué alguien que decía amarte se volvió obsesionado con controlarte, si alguna vez has sentido que poco a poco perdías tu identidad mientras intentabas mantener a flote la de otra persona, si has sentido que tu energía vital se desvanecía en medio de un caos emocional ajeno que nunca terminaba, entonces este mensaje es para ti. Porque lo que viviste no fue casualidad, no fue un error de cálculo, ni mala suerte. Fue el encuentro inevitable de dos mundos opuestos que se atraen como imanes, no por compatibilidad, sino por carencia profunda, por heridas ocultas que gritan en silencio por ser sanadas. Empecemos por entender quién es realmente un empático y quién es un narcisista. Porque no se trata simplemente de alguien sensible y alguien egoísta, como muchos creen. Se trata de dos estructuras psicológicas profundas que responden a dinámicas inconscientes tan antiguas como la propia humanidad. El empático no es solo alguien que siente mucho, aunque eso también es cierto. El empático es una persona que literalmente absorbe las emociones de los demás como una esponja absorbe el agua. No solo las percibe, no solo las entiende, sino que las vive como si fueran suyas propias. Siente el dolor ajeno como si lo hubiera vivido en su propia piel. Percibe la tristeza oculta detrás de una sonrisa, el miedo escondido tras una actitud dominante, la soledad disfrazada de autosuficiencia. Y lo que hace con esa percepción es dar sin medida, sin límites, sin condiciones. Da su tiempo, su energía, su escucha, su compasión, a veces hasta el punto de olvidarse de que también tiene necesidades propias. Por otro lado, está el narcisista. Y aquí debemos ir más allá del estereotipo de alguien vanidoso o que solo piensa en sí mismo. El narcisista es una persona que desde muy temprana edad construyó una fachada, una máscara, una personalidad falsa para protegerse de un vacío interno insoportable. Un vacío que proviene de no haber sido visto, no haber sido validado, no haber sido amado de forma genuina y segura en su infancia. Y frente a esa carencia emocional extrema, el niño que un día fue desarrolló una estrategia de supervivencia que consiste en buscar fuera lo que no puede encontrar dentro. Necesita admiración constante, necesita validación, necesita atención, necesita lo que los psicólogos llaman suministro emocional, para poder sentirse real. Para no desvanecerse en ese vacío que lo acecha cada vez que está solo con sus pensamientos. Y aquí es donde entra la teoría profunda del psicólogo Carl Gustav Jung, quien entendió que las relaciones humanas no son solo encuentros casuales, sino campos de proyección donde lo que rechazamos de nosotros mismos se refleja en los demás. Jung decía que nos atraemos a las personas que portan nuestras partes desposeídas, aquellas cualidades que por vergüenza, por miedo, por trauma, hemos negado en nosotros mismos. El narcisista y el empático no son simplemente opuestos. Son dos caras de la misma moneda herida. El narcisista huye de su humanidad y el empático la vive con intensidad. El narcisista evita el dolor y el empático lo abraza. El narcisista se defiende con poder y control y el empático responde con entrega y compasión. Pero ¿por qué entonces el narcisista se obsesiona con el empático y no con otra persona que también pueda darle atención o admiración? La respuesta no está en la superficialidad de las necesidades, sino en lo profundo del inconsciente. El empático no solo da amor o atención. El empático refleja algo mucho más valioso para el narcisista. El empático refleja quién podría haber sido, quien quiso ser antes de que el mundo le enseñara que mostrar vulnerabilidad era peligroso, que pedir ayuda era señal de debilidad, que ser auténtico traía rechazo. Cuando un narcisista mira a un empático, no está viendo simplemente a otra persona. Está viendo mucho más. Está viendo algo que le duele. Algo que le recuerda todo lo que perdió. Todo lo que enterró. Todo lo que jamás se permitió sentir. Porque el empático no es solo alguien sensible. El empático es un espejo.
pero no un espejo cualquiera. Es el reflejo vivo del yo ideal del narcisista. Es la imagen de lo que pudo haber sido, pero decidió reprimir. Es la encarnación de una ternura que el narcisista aprendió a despreciar desde muy joven, como mecanismo de defensa, como un escudo contra un mundo que alguna vez lo hirió. Cuando el narcisista se cruza con el empático, no encuentra solo dulzura, empatía y comprensión. Encuentra un recordatorio doloroso de su propia desconexión. Ve a alguien que siente sin miedo, que ayuda sin pedir nada a cambio, que ama sin condiciones, que perdona sin necesidad de castigo o venganza. Ve la pureza emocional que él mismo decidió apagar. La bondad que alguna vez fue suya, pero que enterró bajo capas de orgullo, manipulación y control. Y esa visión no despierta admiración. Despierta obsesión. Porque el narcisista no puede integrar esas cualidades en su mundo interno. No puede permitirse sentir lo mismo sin desmoronarse por dentro. No puede ser vulnerable sin entrar en pánico. Entonces, en lugar de transformarse, comienza a depender. A necesitar. A absorber. El empático se convierte, poco a poco, en mucho más que una pareja o una persona cercana. Se convierte en su terapeuta emocional, en su regulador de estados de ánimo, en su ancla a la humanidad, en su salvavidas, en su espejo de dignidad. Y mientras el empático da, el narcisista toma. Mientras uno ama, el otro consume. Mientras uno se entrega, el otro se alimenta. Todo parece funcionar, hasta que deja de hacerlo. Porque llega un momento inevitable, el despertar del empático. Un momento silencioso, pero poderoso. Un instante de claridad en medio del caos emocional. El empático empieza a ver el patrón. Empieza a cuestionarse. A notar el desequilibrio. A sentir que su alma se está vaciando mientras la del narcisista solo exige más. Y es ahí, justo ahí, donde todo cambia. Porque el empático se da cuenta de que no está siendo amado, está siendo usado. Que no está siendo valorado, está siendo explotado. Que no está siendo visto, está siendo proyectado. Descubre que su luz no era adorada por lo que era, sino porque servía para iluminar las sombras de otro. Comprende que el amor que daba sin límites era, en realidad, una herramienta que el narcisista usaba para sobrevivir, no para conectar. Y cuando ese velo cae, el empático deja de ser el reflejo del narcisista y comienza a verse a sí mismo. Y es en ese momento, cuando el empático elige retirarse, que el narcisista colapsa. Porque no solo pierde a alguien, pierde su fuente de validación emocional. Pierde el espejo que lo hacía sentir humano. Y ahí comienza otra historia, la historia de la reconstrucción del empático. Y el declive silencioso del narcisista. Y entonces, sucede algo que el narcisista jamás pudo prever. El empático, esa alma luminosa que se ofrecía sin condiciones, comienza a cambiar. Comienza a despertar. A recordar quién era antes de moldearse para encajar. A verse a sí mismo fuera del reflejo que sostenía por otro. Y lo más aterrador para el narcisista no es perder una relación, es perder ese espejo que lo sostenía como si fuera su única ancla a la humanidad. Porque el empático, en su proceso de sanación, empieza a hacer lo impensable, comienza a crecer. Comienza a sanar. Comienza a poner límites. Comienza, finalmente, a retirar su reflejo. A devolver al narcisista su propia imagen, sin filtros, sin adornos, sin distorsiones. Y ahí, justo ahí, ocurre el colapso narcisista. Pero no te equivoques. El narcisista no se desmorona porque ha perdido a la persona que amaba. No es amor lo que está en juego. Es algo mucho más profundo. Mucho más aterrador para él. Se desmorona porque ha perdido la imagen de sí mismo que solo podía ver a través de los ojos del empático. Esa imagen idealizada que jamás pudo construir desde dentro. Esa sensación fugaz de esperanza, de posibilidad, de salvación. Eso es lo que realmente pierde. Perder al empático no es solo perder una relación.
Es perder la única prueba viva de que alguna vez pudo haber sido diferente, de que en algún rincón profundo, olvidado, negado, aún quedaba algo humano en él. De que alguna vez tuvo alma. Y cuando esa imagen desaparece, no hay paz. No hay reflexión. No hay duelo saludable. Comienza la obsesión. Pero no una obsesión por el empático como persona. No. El narcisista no quiere al empático por quien es, sino por lo que representa. Por la imagen de esperanza que sostenía por él. Por el espejismo de redención que nunca supo construir por sí mismo. Entonces llegan los mensajes. El acoso. Las lágrimas. Las súplicas. Las promesas vacías de cambio. El bombardeo de amor. Todo ese arsenal emocional no es amor verdadero. Es una desesperación existencial. Es su última jugada para no enfrentarse a su verdad más temida, el vacío interno que ha estado evitando toda su vida. Carl Jung lo dijo de forma brutalmente honesta. Las personas harán cualquier cosa, no importa lo absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y el narcisista es el ejemplo perfecto de ello. Prefiere manipular antes que mirar hacia adentro. Prefiere mentir antes que aceptar su herida. Prefiere seducir, controlar o incluso destruir, antes que quedarse a solas con su verdad desnuda. Pero ahora hablemos de ti. De ti, que te quedaste con el pecho vacío después de darlo todo. De ti, que una y otra vez te preguntas por qué terminas siendo el soporte emocional de personas que jamás te sostienen a ti. De ti, que no entiendes por qué te cuesta tanto decir no. ¿Por qué sientes que si no eres necesario, entonces no vales la pena? Tal vez llevas toda una vida creyendo que para ser amado debes ser útil. Que para no ser abandonado debes ser imprescindible. Que para merecer cariño debes estar disponible incluso cuando estás roto por dentro. Y esa es la gran mentira que muchos empáticos cargan, la creencia de que su valor está en lo que hacen por los demás y no en lo que son por dentro. Pero escúchame bien. Tu alma no está rota. Está cansada. Cansada de sostener a quienes no saben sostenerse. Cansada de ser un hogar para quien solo busca refugio temporal. Cansada de reflejar la luz de otros mientras olvida encender su propia llama. Hoy es el día para empezar a regresar a ti. Para poner límites sin culpa. Para sanar sin permiso. Para reconocerte sin la aprobación de nadie. Porque tú no naciste para ser el espejo de nadie. Naciste para ser tu propia luz. La respuesta no está en culparte. No está en llamarte ingenuo, débil o víctima. Tampoco en endurecerte. La verdadera respuesta está en comprender tu historia. En mirar hacia atrás, con valentía, y preguntarte, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo aprendí que el amor debía ganarse? Muchos empáticos no se hicieron empáticos por casualidad. Se forjaron. Se moldearon. Se adaptaron. Crecieron en entornos donde el amor era condicional. Donde ser amado no era un derecho, sino una recompensa por buen comportamiento, por utilidad, por sacrificio, por cargar emociones que no les correspondían. Desde muy pequeño, tal vez aprendiste que si lograbas hacer sonreír a tu madre, entonces eras valioso. Que si calmabas la ira de tu padre, entonces merecías afecto. Que si evitabas una pelea, si absorbías la tensión familiar, si te convertías en el equilibrio emocional de otros, entonces tenías un lugar en el mundo. Y así, sin saberlo, nacía en ti una habilidad extraordinaria, la empatía. Pero junto a ella, también se formaba una herida. Una herida invisible, profunda, silenciosa. La herida de creer que tu valor depende de lo que haces por otros, no de lo que eres en esencia. Carl Jung hablaba de esto. Lo llamó el arquetipo del curador herido. Como Quirón, el sabio centauro de la mitología griega, que podía sanar a todos, excepto a sí mismo. El empático sana al otro no solo por compasión. Lo hace porque, en lo más profundo, sigue intentando sanar esa parte interna que nunca recibió consuelo.
que nunca fue reconocida, que nunca fue elegida. Y entonces, un día, conoces al narcisista. Y algo en ti se activa. Pero no lo reconoces al principio. Porque cuando amas a un narcisista, no estás solo amando a una persona. Estás, en el fondo, intentando salvar al niño que fuiste. A ese niño que necesitaba amor incondicional. Que necesitaba ser visto sin tener que hacer nada extraordinario. Que necesitaba que alguien, por fin, lo priorizara. Cuando le das todo a alguien que no puede devolverte nada, no es por falta de amor propio. Es porque estás probando una hipótesis silenciosa que vive escondida en tu inconsciente. Si doy suficiente amor, tal vez esta vez sea diferente. Tal vez esta vez, alguien se quede. Tal vez esta vez, alguien me ame, de verdad. Y el narcisista lo percibe. Él no escucha tus palabras. Él siente tu energía. Siente tu necesidad de ser necesario. Y para él, esa necesidad es como un imán. No porque le importe tu alma, sino porque también está hambriento. Pero lo suyo no es hambre de amor, es hambre de validación. Tu necesidad de ser útil se encuentra con su necesidad de ser admirado. Tu herida de invisibilidad se cruza con su vacío de identidad. Y de ese choque nace algo que parece amor, pero que en realidad es una danza tóxica. Una coreografía entre la codependencia y la seducción. Entre el dar compulsivo y el absorber sin límites. Parece conexión. Pero es un espejismo. Parece destino. Pero es una herida buscándose a sí misma. Parece amor. Pero es supervivencia emocional. Y ahí estás tú, agotado emocionalmente, preguntándote por qué siempre atraes personas que te consumen. ¿Por qué te cuesta tanto decir que no? ¿Por qué sientes que, si no eres necesario, entonces no vales? Y ahí está él, el narcisista, alimentándose de lo que tú entregas sin filtros, sin pausas, sin medida, mientras tu alma grita en silencio, ¿y yo cuándo? ¿Y yo para quién? Pero ese momento en que te haces esas preguntas es también el comienzo de tu despertar. Es el instante en que dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Es el momento en que ya no te curas salvando a otros, sino abrazando a ese niño interior que, por fin, merece ser escuchado. Y llega un momento. Tarde o temprano, llega. Ese momento en el que ya no puedes más. En el que tu cuerpo no te lo pide, te lo suplica. En el que tu alma, cansada de sostener tanto que no le pertenece, empieza a gritar desde dentro, basta. Ya no se trata de aguantar un poco más. Ya no se trata de tener paciencia. Ya no se trata de seguir intentándolo. Se trata de sobrevivirte. Cuando por fin llegas al límite, ese límite que habías ignorado, negado o estirado una y otra vez, algo se rompe. O más bien, algo se revela. Dices ya no. Dices no más. Y por primera vez en mucho tiempo, retiras tu energía. Retiras tu luz. Retiras tu presencia. Retiras ese amor incondicional que alimentaba una dinámica que, en el fondo, siempre te estaba vaciando. Y es ahí, justo ahí, cuando ocurre algo profundo, invisible, pero poderosamente real. Ocurre algo a nivel del alma. El narcisista entra en crisis. Porque ya no tiene su reflejo. Ya no tiene su validación diaria. Ya no tiene ese ancla emocional que usaba para no hundirse. Y de repente, se siente perdido. Pero tú también entras en crisis. Sí, tú. Porque dejar de ser necesario duele. Porque dejar de ser el que siempre ayuda, el que siempre calma, el que siempre sostiene, te confronta con algo más profundo, la herida del merecimiento. ¿Quién soy si no estoy ayudando? ¿Valgo algo si no soy útil para nadie? ¿Quién me va a querer si no soy el que salva, el que sana, el que aguanta? Esa es la herida. La que ha estado ahí desde tu infancia. Esa sensación de que tu valor depende de tu capacidad de dar, de servir, de arreglar, de contener.
Y cuando por fin dejas de hacerlo, una parte de ti entra en pánico. Porque has aprendido a ser amado desde la entrega, no desde la existencia. Has aprendido que te quieren por lo que haces, no por lo que eres. Y dejar de dar, se siente como desaparecer. Pero escúchame bien. Aquí está la verdad que puede cambiar tu vida. Tú no estás aquí para sanar a quienes se niegan a sanar. Tú no viniste a este mundo para desgastarte intentando despertar a alguien que ha elegido seguir dormido. Tú no estás aquí para ser el espejo de alguien que le teme a su propio reflejo. Tú no eres responsable del alma de nadie más que la tuya. Y, sobre todo, tú no estás aquí para probar que el amor puede con todo. Ese mito que te enseñaron, ese ideal romántico de que si amas suficiente, todo se transforma, todo se cura, todo se salva, no es real. Porque el amor verdadero no destruye al que lo da. El amor verdadero no exige que te traiciones a ti mismo para sostenerlo. El amor verdadero no necesita sacrificios eternos para funcionar. Tú estás aquí para sanarte a ti mismo. Para recoger cada parte de ti que fragmentaste por sostener a otros. Para mirarte con honestidad y reconocer que tú también tienes sombra. Que no necesitas ser perfecto para merecer amor. Que también tienes necesidades, heridas, vacíos. Y que todo eso merece cuidado, compasión y también límites. Tú estás aquí para dejar de salvar y empezar a vivir. Para dejar de postergarte y empezar a priorizarte. Para dejar de entregarte por miedo y empezar a habitarte por amor. Porque solo cuando dejas de mendigar validación, puedes empezar a construir dignidad. Solo cuando dejas de intentar salvar a quien te está hundiendo, puedes empezar a salvarte a ti. Y solo cuando te eliges, sin excusas, sin máscaras, sin miedo. Empieza la verdadera sanación. Jung hablaba de un proceso llamado individuación, que es el camino hacia la totalidad psicológica, hacia la madurez del alma. Y este proceso no consiste en volverse perfecto, sino en volverse real. Consiste en reconocer lo que has negado en ti, en tus emociones, tus límites, tus deseos, tus heridas. Y en lugar de proyectarlos en otros, comenzar a abrazarlos en ti mismo. Para el empático, esto significa aprender a sentir sin absorber, aprender a ayudar sin anularse, aprender a amar sin perderse. Significa que poner un límite no es un acto de egoísmo, sino de respeto. Significa que decir no te convierte en frío, sino en consciente. Significa que cuidar de ti no es abandono de los demás, sino preservación de tu esencia. Y ahora surge la pregunta más difícil. ¿Y si el narcisista quisiera cambiar de verdad? ¿Y si realmente se comprometiera con su sanación? ¿Qué significaría eso? Jung decía que no se llega a la luz imaginando figuras brillantes, sino haciendo consciente la oscuridad. Verdadera sanación para un narcisista no sería ir a terapia unas cuantas veces. No sería decir lo siento. No sería prometer cambio. Sería un descenso al inframundo. Sería enfrentar el vacío que ha evitado toda su vida. Sería sentir el dolor que ha negado. Sería asumir la responsabilidad de todo el daño causado, sin justificar, sin culpar, sin victimizarse. Sería morir psicológicamente a la personalidad falsa que ha sostenido por años. Muy pocos están dispuestos a pagar el precio. Porque ese precio no es externo. No es dinero. No es tiempo. Es algo mucho más profundo. Es el precio de mirar hacia adentro. Es el costo de enfrentarse con ese vacío interno que han estado evitando toda su vida. Para muchos narcisistas, sentir ese vacío se siente como morir. Y por eso, lo evitan a toda costa. Prefieren seguir dañando antes que hacerse responsables. Prefieren seguir manipulando antes que sincerarse. Prefieren seguir usando a otros como muletas emocionales antes que sentarse con su dolor en silencio. No digo que sea imposible que un narcisista sane. Digo que es extremadamente raro. Digo que el camino hacia esa transformación exige una valentía radical que la mayoría no está dispuesta a cultivar. Y lo más importante,
digo que tú no puedes hacer ese trabajo por ellos. Tú no puedes arrastrarlos a la luz si ellos se aferran a la oscuridad. Tú no puedes sanar una herida que ellos niegan tener. Tú no puedes sacrificar tu vida en el altar de su potencial. Y ahora, por favor, escúchame con todo tu corazón. Porque esto puede ser lo más importante que vas a escuchar hoy. Ellos no te amaron a ti. Ellos necesitaban que tú los amaras. Porque ellos no podían amarse a sí mismos. No querían una relación contigo. Querían un espejo. Uno que reflejara una imagen ideal de sí mismos. Uno que les devolviera una sensación de humanidad que ya no podían sostener por sí solos. Y tú lo hiciste. Les diste tu amor. Tu ternura. Tu presencia. Tu validación. Les entregaste la parte más pura de ti, creyendo que podías rescatarlos. Creyendo que tu amor podía ser suficiente para salvarlos del abismo. Pero escúchame bien. Tú no eres un espejo roto. Tú no estás aquí para que otros se reflejen en ti y escapen de sí mismos. Tú no eres un proyecto de rescate. No eres una herramienta terapéutica. No eres un salvavidas emocional. Tú no eres responsable de la redención de nadie. Ese no es tu peso. Ese no es tu destino. Ese no es tu karma. Tú eres un ser completo. Aunque te hayan hecho sentir que estabas roto. Aunque hayas dado tanto que pensaste que ya no quedaba nada. Tú siempre fuiste completo. Esa capacidad inmensa de amar que has entregado sin medida. Esa energía vital que compartiste con tanta generosidad. Te pertenece. Primero, a ti. Esa compasión que diste sin esperar nada a cambio. Debes aprender a dártela a ti mismo. Esa luz que has visto en otros, incluso cuando ellos no podían verla. Necesitas empezar a verla en ti. Tú mereces el mismo amor que has estado regalando a quienes no sabían recibirlo. Mereces el mismo cuidado que diste mientras te descuidabas. Mereces la misma ternura que ofreciste mientras a ti te trataban con frialdad. Y mereces empezar de nuevo. No desde la necesidad, sino desde la verdad. No estás aquí para probar que eres digno. Ya lo eres. No estás aquí para ganarte el amor. Tú eres amor. Y cuando empieces a caminar hacia ti, en lugar de correr detrás de quien te abandona. Cuando empieces a abrazar tu historia sin vergüenza. Cuando empieces a cuidarte con la misma devoción con la que cuidaste a otros. Entonces, y solo entonces, comenzará tu verdadera libertad. El viaje del empático es uno de los más sutiles, pero también uno de los más valientes que existen. Porque no se trata de endurecer el corazón. No se trata de dejar de amar. No se trata de volverte frío, distante o desconfiado. Se trata de algo mucho más profundo, mucho más desafiante. Se trata de aprender a amar, primero en ti mismo. Porque el verdadero viaje del empático no es aprender a dar menos. Es aprender a darse a sí mismo con la misma devoción con la que siempre se dio a otros. Es aprender a no mendigar migajas emocionales solo para sentirse visto. Es aprender a elegir relaciones que honren su valor, no que se alimenten de él. Es recordar que tu empatía no es una trampa que te condena a cargar el dolor del mundo. Es un don. Un don sagrado. Un canal de conexión. Un lenguaje del alma. Y sí, tu luz brilla con fuerza. Pero no estás aquí para iluminar a quienes eligen vivir en la oscuridad. Tu misión no es convencer a nadie de su propio valor. Tu misión es recordarte a ti mismo el tuyo. Y cuando lo hagas, cuando dejes de girar alrededor del vacío de otros, tu mundo empezará a cambiar. Carl Jung lo expresó con claridad. Aquello que más nos hiere también puede ser nuestra mayor medicina. Tus heridas no te definen, pero sí pueden transformarte. Tu sensibilidad no es debilidad. Es una forma elevada de percepción. Tu capacidad de empatizar no es una carga. Es un puente entre almas. Tu habilidad para ver el bien en los demás no es ingenuidad. Es claridad.
Una claridad tan profunda, que incluso los que están ciegos a sí mismos la sienten como una amenaza. Y si estás aquí, si estas palabras están tocando algo dentro de ti, si sientes que esta historia es también tu historia, quiero que sepas algo con el corazón en la mano. No estás solo. Tu verdad importa. Tu camino importa. Tu sanación importa. Tú importas. El ciclo puede romperse. La historia puede reescribirse. El patrón puede cambiar. Y todo comienza contigo. Comienza cuando te detienes y reconoces que mereces amor. No por lo que haces por otros, sino por quien eres en esencia. Comienza cuando dejas de buscar fuera lo que solo pueden hacer dentro. Comienza cuando te miras con los mismos ojos amorosos con los que siempre has visto a los demás. Comienza cuando te eliges. No por necesidad, sino por dignidad. Porque tú no fuiste creado para reflejar la luz de otros. Tú fuiste creado para brillar con la tuya propia. Y cuando finalmente lo hagas, cuando esa llama interior arda sin miedo, el tipo de personas que atraerás cambiará. Porque solo quienes estén dispuestos a brillar con autenticidad podrán soportar la intensidad de tu luz. Y los que aún necesiten oscuridad para sentirse seguros, simplemente se alejarán. No porque tú los rechaces, sino porque ya no tienes nada que darles. Ya no más energía que se desborda sin retorno. Ya no más salvación disfrazada de amor. Ya no más rescates emocionales que te dejan vacío. Ahora te eliges a ti. Ahora brillas por ti. Ahora sanas para ti. Y desde ese lugar, todo cambia,